Saludos y bendiciones, el Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. Para hacer una buena confesión, sin duda alguna necesitamos conocer bien los 10 mandamientos y de eso te voy a hablar en el video de hoy. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que puedas tú conocer cuáles son esos 10 mandamientos. Algunos de estos 10 mandamientos van a requerir más tiempo, más explicación y algunos van a tener una explicación más corta. Quiero que este video sea un video breve, corto, sencillo, pero que nos ayude mucho a entender en qué consisten estos 10 mandamientos. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, que me hagas saber si aprendiste algo nuevo, si hay algo más que te gustaría saber, y gracias por compartir este video. El primer mandamiento, sin duda alguna, es el más importante, el que abarca a todos los demás, y este es amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero decirles en mi experiencia como sacerdote, obviamente no les voy a decir cuáles son los pecados que la gente viene a confesar, pero sí quiero decirles que quizá el 90% de las personas que se vienen a confesar, si no es que más, nunca confiesan este mandamiento, el haber fallado a este mandamiento. Y bueno, en pocas palabras, amar a Dios sobre todas las cosas, este primer mandamiento, ¿qué significa? ¿Qué encierra? ¿Por qué es tan importante? Porque a veces mucha gente piensa que amar a Dios sobre todas las cosas es simplemente creer en Dios. Claro que es muy importante creer en Dios, pero eso no quiere decir que por eso lo vamos a amar por sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es reconocerlo como nuestro Creador, saber que dependemos de Él para todo, que a Él le debemos la gloria y la alabanza. Y algo muy importante es nunca darle el lugar de Dios a nadie, ya sea una persona o una cosa. Eso se conoce como el pecado de idolatría, el darle a una persona o a una cosa el lugar de Dios. Y algo muy sencillo, ¿quieres saber si estás fallando en este primer mandamiento? ¿Qué tanto tiempo pasas con Dios? Ahí te vas a dar cuenta que tanto amas o amamos a Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios si casi nunca le rezamos, si casi nunca le pedimos. Y con esto yo no me refiero a una santiguada a la carrera como muchas personas lo hacen. Yo me refiero a pasar todos los días tiempo con Dios en la oración a través de las ocupaciones. Esto también significa no caer en supersticiones tales como amuletos, horóscopos, santería, amuletos y todas esas cosas que nosotros ya sabemos. Que tristemente en nuestra cultura latina tenemos muchas cosas muy buenas, pero una de las cosas que no tenemos buenas es el creer en los brujos, adivinos, hechiceros, horóscopos, el ir a que le lean la mano, el ir con todo este tipo de personas. Es precisamente el no creer en Dios, el querer que nos adivinen el futuro, el querer que nos adivinen qué va a pasar el día de mañana, es no confiar y no creer en Dios. Entonces, nuevamente, esto es de una manera bastante breve y sencilla, pero amar a Dios sobre todas las cosas es tener tiempo para Dios todos los días. Y algo muy importante, no es que tengamos tiempo para Dios, más bien es hacernos tiempo para Dios. Y si decimos que no tenemos tiempo para Dios, en pocas palabras estamos diciendo que Dios no es nuestra prioridad, que preferimos hacer otras cosas. El segundo mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto significa, el nombre de Dios debemos de utilizarlo para alabarlo, para glorificarlo, para agradecerle, para pedirle, para encomendarnos a Él, pero nunca para jurar. Hay muchas personas que dicen, verdad de Dios, en nombre de Dios, te lo juro por Dios. O a veces hay personas que hacen promesas que de repente no cumplen. Así que tenemos que tener mucho cuidado. También esto quiere decir que nosotros no debemos usar el nombre de Dios para chistes o para mentiras. A veces yo he escuchado personas que cuentan chistes utilizando el nombre de Dios y tenemos que tener mucho cuidado. El nombre de Dios es sagrado y al nombre de Dios toda rodilla se doble, se hinque en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El tercer mandamiento sí implica ya un poquito más de explicación. Este es
santificará las fiestas. Cuando era yo niño, pues sí, de repente me confundía porque decía, ¿santificará las fiestas? ¿Cómo así? Pues como en las fiestas hay borrachera, hay música, hay alcohol, hay diversión, pero no significa ese tipo de fiesta. Recuerden que la misa es una fiesta con Jesús. Hay muchísimas personas que me dicen, Padre, ¿es pecado no ir a misa los domingos? ¿Cuál es la hora más tarde a la cual puedo llegar a misa y que todavía me sea válida? Bueno, a la primera pregunta quiero decirles que sí es pecado no ir a misa los domingos. Es pecado cuando una persona lo sabe, cuando una persona puede ir, tiene el tiempo, tiene la oportunidad y a conciencia no va, claro que es pecado. Pero si una persona por cuestiones de trabajo, que no puede modificar su horario de trabajo o que ya está lista para irse a la misa y de repente le llega una visita o que de repente tiene que viajar de emergencia, que no estaba en sus planes omitir el ir a misa, no es pecado mortal. Más sin embargo, la persona pues rezar, se le invita a rezar, a leer la Biblia, a tener un rato de oración. No va a suplir eso el haber faltado a la misa, pero por lo menos el tratar de rezar algo ese día. Entonces, esa es la respuesta a la primera pregunta, si es pecado o no el ir a misa los domingos. Y la otra pregunta, que cuál es la hora más tarde o el momento más tarde al cual debo de llegar a la misa para que me sea válido. Miren, yo los invito a que vayan a misa quizá media hora antes, para que uno empiece a rezar, para que uno empiece a recogerse en ese espíritu de oración. Hay personas que llegan a la carrera, que llegan deprisa y que traen su mente a 1000 por hora y que no prestan atención. Pero todavía, si una persona me dice, Padre, yo llegué tarde a misa porque hubo un conflicto, hubo un accidente o lo que sea, la misa te es válida. Pero no hay que llegar a misa tarde, no hay que esperar a que sea la hora de irse a misa para empezar nosotros a manejar o a conducir. Hay que llegar a misa mínimo media hora antes. Pero vuelvo a repetir, si por alguna razón ajena a ti llegas tarde a misa, bueno, pues te es válida. Pero si tú a conciencia fuiste negligente, llegaste tarde porque tú, habiendo podido llegar más temprano, no lo hiciste, pues entonces ahí sí te voy a decir que es una falta de omisión. El otro mandamiento también es un mandamiento que requiere un poquito de explicación porque es muy importante. Bueno, los 3 primeros mandamientos se dirigen a Dios. El cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Y a veces también mal entendemos este mandamiento. He visto en muchas culturas, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, que a partir de los 18 años ya hay una separación entre los hijos y los padres. Ya independízate, ya no me molestes. Pero está mal, porque un papá y una mamá lo van a hacer para toda la vida. También en México, de donde yo soy, hay personas que ya al alcanzar la mayoría de edad, mi papá y mi mamá ya no tienen nada que decirme y me desentiendo de ellos. Imagínense ustedes, si nuestros padres, cuando nosotros éramos unos niños de meses, de 1 o 2 años, si hubieran sido negligentes con nosotros, si no nos hubieran cubierto en nuestras necesidades más básicas, no hubiéramos podido sobrevivir. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que nuestros padres tienen la responsabilidad de cuidarnos, pero también nosotros de cuidarlos a ellos y de ver por ellos, sobre todo cuando están ancianos. Hay personas que se olvidan de sus padres, que nunca hablan con sus padres, que los hacen a un lado. Es muy importante darnos cuenta de eso. Es una responsabilidad recíproca de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando una persona no ve por sus padres, sí que está cometiendo un pecado contra el 4º mandamiento. 5º mandamiento, no matarás. Y aquí también quiero yo enfocarme en algo muy importante. Matar, como todos lo sabemos, no solamente significa privar de la vida a una persona. Este 5º mandamiento de no matarás también implica el no aprobar el aborto. Es muy importante eso. Tenemos nosotros como católicos estar a favor de la vida. Una persona que promueve el aborto, que está a favor de las leyes del aborto, que aconseja a alguien a que aborte, está cometiendo un pecado contra el 5º mandamiento. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Y no solamente eso, los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos también es ir en contra de este mandamiento.
es ir en contra de la vida. Las pastillas y los métodos y todas esas cosas. Y yo sé que va a haber personas que me van a decir, padre, es que ¿cómo es posible que tenemos que traer niños al mundo a que sufran? Nosotros no tenemos el derecho de quitarle la vida a nadie. Ese derecho y ese privilegio solamente le pertenece a Dios. Tanto de dar la vida como quitar la vida es algo que solamente está reservado a Dios y no a nosotros. El sexto mandamiento es: no cometerás actos impuros. Y eso obviamente pues es revistas, conversaciones impuras, pláticas impuras, películas en la tele o en el celular, conversaciones impuras, todo aquello que tenga que ver con la impureza. Y acciones impuras también. Y esto no quiero decir yo que nosotros ya nos vamos a condenar por pecar. Yo no estoy diciendo eso. Los mandamientos han sido dejados por Dios a la iglesia para que vayamos a confesarnos arrepentidos, para que se nos perdonen nuestros pecados. Entonces hay personas que a mí me dicen, padre, a veces se me vienen pensamientos, esto es fuera de la confesión, padre, a veces se me vienen pensamientos obscenos, ¿es pecado? Una pregunta importante, ¿tú estás buscando esos pensamientos o por qué llegaron esos pensamientos a tu mente? ¿Fue fruto de una conversación impura? ¿Fueron frutos de una película pornográfica que vistes? ¿Fueron frutos de una revista o de una conversación o qué sé yo? ¿Cuál fue la razón por la cual llegaron estos pensamientos impuros a mi cabeza? Si la razón fue que yo hice eso que te mencioné, bueno, pues entonces ahí sí yo soy culpable. Pero si llegaron sin que yo los buscara, sin que yo los llamara y sin que yo haya hecho previamente algo para que esos pensamientos llegaran a mi mente, no es pecado. Espero darme a entender. O de repente que me dicen, es que vi a una mujer muy bonita, ¿es pecado? Claro que no es pecado. El pecado ya es empezar a trabajar con la mente, empezar a ir más allá y empezar a imaginarse cosas. Eso sí ya es pecado. Entonces espero que quede claro. No es pecado tener pensamientos que de repente uno vio a una mujer muy bonita, o de repente que sin quererlo me llegue un pensamiento impuro y lo rechace. Eso no es pecado. Pero lo otro que ya les dije sí es pecado, porque ahí ya es nuestra responsabilidad el parar eso o el seguir trabajando con nuestra imaginación. El séptimo mandamiento es: no robarás. Y aquí también es importante hacerles saber que hay personas que dicen, bueno, es que en mi trabajo tiran esto, mejor yo me lo llevo a mi casa. Bueno, es cierto que si lo van a tirar está muy mal, mas sin embargo eso no es nuestro y eso se llama robar. Aunque lo hayan tirado dentro de ese lugar, es robar. Si lo tiraron fuera ya a la basura, bueno, es diferente, ahí no es pecado. Pero si de ahí yo me lo llevo del lugar del trabajo, claro que es pecado, aunque lo hayan tirado. Es mejor decirle a esa persona encargada, al jefe o a la jefa, ¿me puedo llevar esto que ustedes van a tirar? Si te lo dan, ahí ya no es pecado. Pero a veces con la excusa de que lo van a tirar, a veces lo agarramos y no lo llevamos, pues obviamente que es pecado. Y es muy importante darnos cuenta también que no porque lo van a tirar, nosotros no vamos a cometer un pecado al irlo a tomar. Y hay personas que a veces se arrepienten y van y dejan lo que agarraron. Felicito a las personas que tienen el valor de hacerlo, de dejar las cosas una vez que las toman. El siguiente mandamiento es el octavo mandamiento, que es: no hurtarás. Bueno, ya ese era el séptimo, ¿verdad? El octavo es no hurtarás, que hay personas que lo entendemos de acuerdo a cómo fuimos al catecismo. Sí, no darás falso testimonio ni mentirás. Hay personas que me dicen, padre, dije una mentira piadosa. Pues las mentiras piadosas no existen, esas solamente existen en nuestra imaginación. La mentira es la mentira. Y si no es necesario mentir, pues no hay que mentir. Claro que nunca es necesario mentir, eso quiero aclararlo. Pero a veces nosotros nos dejamos llevar por esa excusa. Es que fue una mentirita piadosa que no le hace daño a nadie. Hay que decir sí cuando es sí y hay que decir no cuando es no. Porque si empezamos nosotros a hacernos el hábito de mentir, va a llegar un momento en que nosotros llevamos a mentir y a mentir y a mentir sin arrepentirnos, y sí tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, el noveno mandamiento es: no codiciará los bienes ajenos. Perdón, ese es el décimo mandamiento, es que están pasando personas aquí. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
Es lo que yo les decía. No es pecado cuando se me viene algo a la mente sin yo buscarlo o quererlo. Pero cuando yo empiezo libremente a imaginarme cosas y a ir con la mente, sí que es pecado. Y bueno, el 10º mandamiento, ahora sí, no codiciará los bienes ajenos. No es pecado superarse, no es pecado buscar tener dinero, no es pecado buscar el tener un mejor trabajo. Lo que sí es pecado es desear desesperadamente lo que otros tienen. El llenarnos de envidia porque otras personas tienen lo que nosotros no tenemos y quisiéramos tener. El descuidar nuestra salud, el descuidar nuestra familia, el descuidar nuestra espiritualidad por estar buscando cosas que lejos de traerme la felicidad me la pueden quitar. Los bienes materiales no son malos, el no saberlos usar sí que son malos. Bueno, esta fue una explicación muy breve sobre los 10 mandamientos. Espero que hayas aprendido algo. Hazme saber en los comentarios si tienes alguna pregunta. Gracias por llegar a esta parte del video, por compartirlo, por suscribirte y por favor hazme saber de qué te gustaría que yo hablara en el siguiente video. Mil bendiciones y que Dios los bendiga.